Quisiera primero agradecer a la Universidad esta invitación y agradecer a mi amigo y a la gente de la Embajada de Francia de haber sido posible mi venida en Paraguay, país que desconozco. Me es muy grato hablar aquí porque Paraguay era para mí el país del primer profesor de antropología y sociología que tuve, que era Pierre Clastres, y el contacto con Pierre Clastres, que se había hecho famoso en Francia por sus trabajos sobre los guayaquí o los guaraní, me empujó a hacer antropología y sociología de América Latina. Quisiera presentarles no tanto una tipología de las izquierdas latinoamericanas, hacer unas reflexiones sobre tres tipos ideales de la izquierda a víspera del siglo XXI. La idea mía es que esta situación política que conocemos hoy en el siglo XXI empieza en 89 y en 90. Es decir, para las izquierdas hay un cambio que es como un gran temblor, que es la caída del muro de Berlín y la caída de la Unión Soviética y, digamos, también la derrota electoral de los sandinistas en 90. Y digamos que a partir de esta fecha hasta nuestros días van a aparecer tres polos de la izquierda. Un polo ligado a la idea del socialismo real, como decía el difunto Khrushchev, que tiene dos encarnaciones: la Cuba de Fidel Castro y las FARC colombianas, y será el primer punto por el cual empezaré. Un polo socialdemócrata cuya mejor expresión, lo lamento porque los brasileños no tienen siempre la mejor fama aquí, por el Partido de los Trabajadores de Lula, por el socialismo chileno o el Frente Amplio uruguayo. Y lo que se designa por un término cómodo y extremadamente vago, impreciso, los supuestos neopopulismos, es decir, los países del ALBA, Venezuela, la Bolivia de Evo Morales, el Ecuador de Correa, al cual hay que añadir vuestro país con el gobierno de Lugo. Y hago una aclaración: llego por primera vez en Paraguay, he leído un número reducido de cosas sobre Paraguay y no voy a tener la locura de opinar sobre una experiencia joven, que soy en la incapacidad de juzgar. Soy sociólogo, no soy profeta. Así que voy a intentar de plantear problemas más generales y no me voy a atrever a hablar de la situación paraguaya por no tener gusto a decir tonterías o barbaridades. A estas situaciones hay que añadir el Partido de la Revolución Democrática en México, sobre el cual reflexionaré, y en Nicaragua de Daniel Ortega, sobre el cual necesitaré hacer algunas aclaraciones. Empecemos por lo más sencillo, es decir, la Revolución Cubana y las FARC. Las dos se reclaman del comunismo, del marxismo-leninismo y de un socialismo inventado por Lenin y de corte totalitario. Empleo la palabra en el sentido que le dieron no tanto Brzezinski y Friedrich, sino Hannah Arendt, Raymond Aron o Claude Lefort. Estas dos formaciones totalitarias tienen orígenes extremadamente disímiles. Empecemos por las primeras, es decir, las FARC, que fueron al principio objeto de desdén de la Revolución Cubana y de su
mejor, entre comillas, teórico, que fue Regis Debray. Las FARC son al principio un núcleo de autodefensas campesinas que intentan escapar a la violencia desatada por los grupos conservadores después del asesinato de Gaitán en Colombia. Y este aliento de autodefensa armada representa un corto con la estrategia del browderismo de moda en la época en los partidos comunistas latinoamericanos. Es decir, la teoría del socialismo en un solo país y la teoría de la Tercera Internacional había fijado un molde para llegar al socialismo a partir de los años 20. No hay condiciones para una revolución proletaria con un partido que sea la encarnación del proletariado en América Latina. Tenemos nosotros los comunistas que apoyar una revolución democrática burguesa, apoyar gobiernos democráticos burgueses que favorecerán una industrialización de la cual surgirá una clase obrera que será capaz de hacer una revolución comunista. Y fueron todos los experimentos, tanto de los frentes populares como de los apoyos a gobiernos nacionales de unidad popular durante la Segunda Guerra Mundial. Y digamos, ejemplos de estos hay en todo el continente, en México como en la Cuba de Batista, como en la Nicaragua de Somoza, y digamos que el teórico de esta línea, donde detonada, aunque sea en risa, se llamaba Browder y era nada menos que el dirigente del Partido Comunista de América del Norte, de Estados Unidos, y que tenía visión de encabezar a la Tercera Internacional las acciones en el continente americano. Como se dice en francés, se pasa de comentarios. Estos FARC se van a desarrollar a partir de los 50 y de los 60 como un grupo que va a organizar grupos de colonos agrarios que muy pronto se van a cruzar con los primeros traficantes de marihuana y después de cocaína que las FARC van a proteger. Se van a instalar como un instrumento protegiendo los campesinos sembrando marihuana o coca y haciendo que los grupos de narcotraficantes paguen una cuota. Y a partir de los 70, finales de los 70, principios de los 80, se convertirán en un grupo de narcotraficantes, entre otros. Y si uno analiza los datos que hay, que son numerosos sobre las zonas que controlan, cada día se transformarán en un grupo armado preocupado de su sobrevivencia con larga duración y no de reorganizar intentos de sociedades socialistas en las zonas que controlan. Y digamos que hoy en día son un gran actor entre los varios que existen en Colombia del narcotráfico, que vive para sobrevivir como organización armada, que de cierta manera abandonó el proyecto de fundar una sociedad socialista en los hechos y que administra territorios que controlan como cualquier grupo armado en Colombia, y las diferencias de trato de la población no son muchas con las con los paramilitares. Y digamos, hay unos datos que muchos sociólogos conocemos, y hay un libro pequeño escrito por un sociólogo francés, Daniel Decour, que se tradujo al español, que hace un balance, a mi parecer, extremadamente cómodo de la situación de las FARC hoy en día.